Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Como pueden ver por el título de este video, hoy les hablaré de algunos de los libros que he leído durante todo este tiempo y que podría llegar a considerar que son políticos, que hablan de temas que van más allá de la ficción y que algunas veces son alguna crítica a algún país, a alguna forma de vivir, a una sociedad, a las tradiciones, culturas, pero todo se lleva pues en un libro, ¿no? Entonces les traje 8 títulos que para mí, de alguna forma, algunos de estos libros tienen características o tocan temas que son muy importantes y que como lectores pues te causan ruido y que son un reflejo de la realidad que vivimos nosotros dependiendo del país en el que vivimos. Así que sin más, vamos a comenzar. Como primer libro les traigo uno que yo descubrí en TikTok, en Instagram y de ahí empecé a interesarme más y lo compré hace algunos años y es El aroma a lavanda. Este libro nos habla de la historia de un muchacho que se llama Franco. Franco es de la Ciudad de México, se podría considerar que es alguien privilegiado, pero todo en su vida, en su realidad cambia cuando su familia recibe múltiples amenazas de secuestros y pues de violencia, de crimen organizado en su ciudad, que él es de Ciudad de México. Entonces, como una medida preventiva, la mamá decide llevarse a Franco y junto a ella irse al pueblo de donde era originaria. Entonces juntos emprenden este viaje en el que Franco pues va conociendo a personas que tienen una manera de vivir muy diferente a la de él y que al final termina entablando una relación que va más allá de la amistad con otro chico que se llama Aureo. Junto a Aureo va aprendiendo cómo es la forma de vivir en este pueblo, los prejuicios sociales que hay, incluso los prejuicios que su propia familia tiene, su abuelo con un pensamiento un poco homofóbico, machista, propios de su contexto cultural y social de este pueblo. Igual creo que yo lo mencionaba en su reseña en algún momento, que estos libros son muy fuertes si tú eres de un pueblo, de una ciudad pequeña, porque logras identificarte con muchas actitudes, muchas acciones que se tienen dentro del libro. Entonces, si quieres leer un libro que tenga representación BL, pero que no sea todo cursi romántico, sino que tenga tintes de realidad, de que representación de personas en unas culturas un poco más cerradas, con unos pensamientos pues más fuertes para esta comunidad y que al final son muy vulnerables. Entonces te recomiendo El aroma a lavanda por Dara Kapustak. Este libro proviene de Wattpad, es una publicación directa de Wattpad, pero por eso no desmeritemos este libro, es una gran historia y creo que vale la pena darle la oportunidad. Entonces este es el primer libro. Raramente creo que lo que tienen en común estos libros que representan algún prejuicio, alguna cosa social o de un país tienen que ver mucho también con que son libros con representación LGBT, entonces creo que se presta más a que la sociedad sea como más dura y cruel con estas comunidades, entonces pues también de pronto tienen un poco en común estos libros que tienen representación. Si quieres leer algo así que tenga representación, pero que sea una representación muy aterrizada a la realidad, pues te recomiendo estos libros que estaré mencionando. El siguiente es Chicos típicamente americanos. Se podría pensar que este libro es pues de americanos, ¿no? Como yo me lo imaginaba como de fiestas, como algo que represente a los chicos típicamente americanos, pero se enfoca más como a la comunidad afroamericana, a estas personas que son más vulnerables, que viven muchas situaciones de racismo, muchas cosas violentas. Y así es como comienza este libro en el que nos empieza a contar cómo es que esta persona terminó tirada con un agente de la policía encima de él. Vamos viendo cómo es la realidad de estas personas previo al accidente, durante el accidente y posterior a este ataque que sufrió nuestro protagonista, así como vamos entendiendo y conociendo el entorno de las personas y cómo es que la violencia en Estados Unidos pues es el pan de cada día, como en cualquier país de Latinoamérica, me atrevería a decir, pero acá se enfrenta un poco más a este racismo y a esta diferencia de clases y todo esto que engloba
el ser diferente, el tener un tono de piel diferente. Entonces, pues sí, no tiene, creo que no tiene representación BL hasta lo que recuerdo, pero sí que te hace entender como dolores de otras personas que tal vez no son como tu contexto inmediato, pero que se viven de diferente forma. Si bien en México diríamos no hay muchas personas afro, obviamente hay una comunidad afromexicana, pero lo podemos ver en esas diferencias de clases con los colores de piel, que si morenos y blancos, que si pobres y ricos, al final son diferencias sociales, entonces más que uno nos logramos identificar con estas situaciones, con estas cosas que al final te hacen ver y sentir vulnerable, y pues más de uno de nosotros tenemos familiares en Estados Unidos, entonces creo que el contexto migratorio está a la orden del día. Y todos tenemos este contexto. Entonces, este libro hace una crítica social justo al como ver y ser testigo de una acción y voltear la cara y como hacer como que no vimos nada cuando a veces somos testigos de cosas muy crueles. Entonces, también se lo recomiendo si quieren leer algo que te haga reflexionar y cuestionarte tu rol en la sociedad, qué cosas cubres y qué cosas eres testigo y cuáles si te atreves a denunciar en un sistema pues que está muy corrompido. El siguiente es un ortodox. Este libro nos habla de realidades judías, judíos ortodoxos, que toda esta historia se desarrolla en Brooklyn, en Nueva York. Nos cuenta la historia de nuestra protagonista, que además este libro es una autobiografía. Entonces, pues básicamente todo lo que se menciona aquí sí que pasó en la realidad. Nos habla del rol de la mujer en esta religión. Yo diría que es religión, perdón, sí, de pronto digo cosas que nada que ver. Bueno, pero nos habla del rol de la mujer en este contexto judío, cómo son todo el tema de la religión, cómo a veces te orilla como, no sé, hacer muchas cosas muy cuestionables y que obviamente ninguno de nosotros tenemos la autoridad moral para venir a juzgar otra religión, pero sí nos hace entender cómo es que nuestra protagonista, desde su perspectiva, vivía un poco reprimida, no tenía esta libertad que tanto deseaba, cómo fue obligada a casarse con una persona que ella ni siquiera amaba por toda esta cosa de esta cultura que te orilla a hacer cosas que ni siquiera te has cuestionado si quieres, sino así lo dicen las tradiciones, la religión, así lo dice todo tu contexto inmediato. También un punto importante es que las hacen raparse. Llega a cierta edad o después del matrimonio en el que deben de rapar su cabello natural y usan pelucas. Entonces también es como algo muy fuerte en el momento que estás leyendo este libro. Mencionarles que como menciona aquí, como menciona aquí, este libro es una adaptación tiene una adaptación en Netflix, una serie muy interesante, muy bien hecha, con unos vestuarios y una, no sé, una escenografía muy real y que te lleva directamente como a vivir o a entender cómo es que estas personas viven y que muchas veces es interesante ver cómo dos culturas totalmente diferentes en Estados Unidos conviven una con la otra. Estamos en el barrio judío, estamos viendo que pasan personas con un atuendo muy diferente a lo que es común en Estados Unidos, por ejemplo, pues ellos tienen su cultura, ¿no? Entonces también las pelucas, los gorros que son gigantes, de pronto los rulitos. Si no quieres leer el libro, si no te llama la atención como este tipo de historias en versión libro, pues sin falla puedes encontrar la adaptación en Netflix. No dura mucho, creo que son como 8 capítulos, entonces también te puede parecer interesante entender su contexto, su forma de vivir y por todo lo que atravesó nuestra protagonista, que hasta hoy en día esta es una lucha que ella lleva consigo. Como siguiente libro tengo este de No hables. Este libro es nada conocido, yo nunca lo había y nunca lo he escuchado hablar en ninguna red social. La autora es Usodimma Igweala. Creo que este libro es como que proviene de Nigeria o de algún país de aquel lado del mundo. Entonces nos cuenta la historia de Niru, un chico que a pesar de que es privilegiado, digamos, sus papás tienen como puestos importantes de trabajo, él vive en Washington, está pronto a iniciar como irse a estudiar a Harvard, podría parecer la vida ideal, excepto que Niru pues guarda un secreto y es que es gay. Todo este viaje de identidad que vive el protagonista. Entonces vamos viendo cómo es que Niru pues llega a esta respuesta que tanto había buscado porque no se sentía cómodo en la forma en la que vivía, en la forma que se expresaba y es así pues como se da cuenta que todo este tiempo ha vivido en el closet. Solo una persona cercana a él sabe este secreto que Niru oculta y es su amiga Meredith. Entonces junto a Meredith pues Niru empieza a hacer esta búsqueda y
de una manera, literal, no es spoiler porque viene atrás, su papá descubre que es gay y las represalias que tomará en contra de esa situación pues son muy fuertes y incómodas de leer, pero creo que estos libros es eso que tienen en común. Todos al final de cuentas buscan incomodarte porque la realidad nos incomoda, o sea, darnos cuenta que esto no es ficción, sino que es realidad, que hay muchas personas que esta es su vida, pues nos llega a incomodar, nos hace ruido, nos causa, no sé, algo dentro de nosotros, pero creo que la lectura, por eso decimos que los libros también son políticos, porque al final reflejan cosas de la vida real. El siguiente es uno que a mí me encanta en lo particular, que se llama Te deseo todo lo mejor. Este libro ha sido el primero y el único que he leído con representación no binaria. Todo el libro está narrado desde un lenguaje inclusivo, nos dicen ella, constantemente todo está narrado así porque al final refleja y retrata la vida de una persona no binaria. Nos cuenta la historia de Ben y de Nathan. Nuestro protagonista se llama Ben y él dice como yo ya había salido del closet como una persona gay o bisexual, creo, pero nunca había salido de este closet que le aterraba un poco más, que era ser no binario. Este libro yo lo leí en el tiempo en el que toda la discusión social era en México, al lo menos, de por qué tendríamos que cambiar la forma de expresarnos, por qué si no está bien como gramáticamente y todo esto que siempre se ha dicho. Para mí este libro me hizo reflexionar mucho de, obviamente hay personas que les atraviesa y hay personas que necesitan ese tipo de cambios sociales, pero nosotros no somos capaces de ver eso porque no te atraviesa. Entonces, aquí al ver a un protagonista, a entender su historia, a darle la importancia que tiene, es como que te hace ver que esto no queda en un libro, sino que allá afuera hay miles de personas que necesitan esta representación y que obviamente si te lo están pidiendo es porque lo necesitan. Entonces, también es un libro muy importante y muy necesario. Nos habla de temas de salud mental de nuestro protagonista, temas de prevención del suicidio, de autolesiones, de trastornos muy importantes. Este es un libro que creo que tuvo mucho éxito, pero deberíamos de ahora regresar ese tipo de libros, ahora que la sociedad se está volviendo un poco más conservadora, como que ya nos estamos quitando, ya estamos quitando el foco de leer historias así, de ver películas o series con ese tipo de representación que hace unos años nos parecía muy importante que se hablara de estos temas. Creo que deberíamos de regresar hoy en día un poquito de esa conversación que traíamos hace algunos años. El siguiente es Soy Malintzin. Este libro nos habla de la historia de la Malinche, un personaje icónico en la cultura y en la historia mexicana. Nos habla de Malintzin, una mujer de descendencia maya, me parece, pero que también sabe hablar fluidez maya y náhuatl. Entonces se convierte en traductora entre Hernán Cortés cuando fue la conquista en México, entre Hernán Cortés y todo el pueblo indígena, Moctezuma y todo esto. Entonces a ella se le consideró como la traicionera, como la que vendió a su pueblo por un hombre que al final solamente la usó. Un libro muy, muy interesante si eres de México o si eres de otro país y te interesa nuestra cultura. Creo que aquí se define mucho desde el rol que le asignamos a las mujeres hace muchos años, estos complejos y estas cosas que fuimos arrastrando durante tantos años. También creo que nos habla de representación de los pueblos originarios de México, todas aquellas personas que los españoles vinieron y nos arrebataron nuestra cultura. Creo que Pedro J. Fernández es un maestro en hacer ese tipo de libros. Él, para los que no saben, tiene muchos libros sobre personajes históricos de México desde un punto de vista y una narración espectacular y que te mantienen enganchado. Así que si nunca has leído a Pedro J. Fernández, este es tu momento, esta es tu señal para que leas a un autor mexicano digno de estar en tu librero. El siguiente es uno de mis favoritos de toda la vida, un libro que fue mi perdición, mi obsesión durante mucho tiempo, que se llama Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga, un autor mexicano, él es un guionista, un escritor de muchas películas importantes en nuestro país, pero este libro nos habla de José Cuauhtémoc, una persona de origen indígena, que su padre se encargó de que tanto él como su hermano fueran personas muy cultas, que fueran capaces de estar en sociedad y que fueran personas que se valieran por ellos mismos de una forma no tan correcta. Los educó a través de castigos, de maltratos, que nos habla un poco de esa hambre que yo creo, desde mi punto de vista, que se vive en estos pueblos originarios por hacer que sus personas sobresalgan, que salgan de estos lugares, que se conviertan en personas importantes.
y así es como conoce a Marina, una mujer que da clases de zumba, de baile, en la cárcel en la que se encuentra José Cuauhtémoc. A José Cuauhtémoc le han dado una condena de 50 años en prisión por homicidio y pues así de la cotidianidad y de ver a Marina se enamoran. También nos habla de una diferencia de clases cuando Marina es una mujer sumamente privilegiada, pero encuentra al amor de su vida o a esta persona que le hace sentir una pasión en prisión. Pues José Cuauhtémoc es una persona muy encantadora, muy culta, como que con mucho conocimiento y sabe perfectamente cómo pues atraer a Marina a sus garras. Un libro muy pasional, pero que nos habla mucho de cómo es esta vida en prisión. En el libro nos ponen, en el libro, Guillermo Arriaga escribió algunos fragmentos como si fueran otros reos los que lo escriben. Entonces también, no me recuerdo si era ficción estos como escritos o literalmente son cartas que él recibió de reos. No recuerdo ese punto, pero creo que es muy peculiar leer un libro que se desarrolla 100% en prisión y que refleja a estas personas de la sociedad que quedan a veces olvidadas y que están un poco rechazados, pero que es muy interesante también ver sus historias y cómo es que acabaron en ese lugar. Entonces, pues también, de repente, si quieres un libro apasional, pero que sea muy interesante, que refleje nuestra cultura mexicana, que sea un lenguaje muy de calle, muy de barrio y que sea al final de cuentas muy adictivo, Guillermo Arriaga 100% es una recomendación. Y por último, yéndonos al otro lado del mundo, tengo Kim Ji-yeon, nacida en 1982. Este libro nos habla del rol de las mujeres en Corea del Sur, una sociedad muy conservadora que también llega a ser machista, misógina, y cómo es que estas mujeres pues poco a poco se van revelando. Nuestra protagonista Kim Ji-yeon tiene este nombre ya que durante el año en el que nació, 1982, fue el nombre más registrado en todo Corea. Entonces, desde ese punto te quita cierta identidad, no te haces, no tienes como personalidad, porque hay muchísimas personas que se llaman igual que tú. Y también nos habla de algo que es medio como thriller, que es como que ella empieza a hablar con personas muertas, pero al final es como parte de su conciencia. Es muy interesante, muy rápido de leer. También si quieres leer algo de aquella parte del mundo, la literatura coreana nunca falla. Entonces, pues sí, creo que hablé muy rápido, pero era porque no quería que este video se hiciera demasiado largo. Espero que les haya gustado, que más de un libro les haya interesado y que no duden en dejarme en los comentarios cuáles libros me recomiendan que tengan tintes políticos de ciertos países para leer. Yo sé que hay miles de libros que me faltaron en este video, pero esos son algunos de los que yo he leído. Obviamente tenemos los Juegos del Hambre, también reflejan cosas muy crueles y duras de la sociedad que a pesar de que puede parecer como una distopía, obviamente estas distopías al final de cuentas llega a un punto en la historia en la que se convierten en realidades. Nos faltaron miles de libros, pero yo no he leído muchos libros, sí sé de cuáles tienen tintes políticos, pero no los he leído. Entonces, pues sí, espero les haya gustado, no se olviden de comentar, darle like, suscribirse, me pueden seguir, por favor, se los pido, en Instagram y en TikTok con el mismo user de Sinfonía de Libros. Nos vemos en el siguiente video, mixes. Bye.